Bueno, muy buenos días a todos y todas. Esta semana vamos a ver este tema que es la de trastornos intestinales. ¿eh? Este es uno de los temas seguidos a los que venimos viendo, de los que son quirúrgicos, que tienen que ver con, primero vimos los trastornos inflamatorios. Y ahora vamos a ver los trastornos intestinales específicamente, donde vamos a ver la obstrucción intestinal como una entidad propia que trae generalmente a consecuencia dos procedimientos, ¿sí? Que tienen que ver con una relación directa con enfermería y con cuidados de enfermería, que son los que conllevan, ¿sí? O llevan o traen como consecuencia las ileostomías o las colostomías, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos dos temas, uno que está relacionado directamente con el intestino delgado y el otro con el intestino grueso o con el colon. Entonces vamos a empezar a definir un poquito, ¿sí? ¿Qué es una obstrucción intestinal? ¿Mm? La obstrucción intestinal es el impedimento patológico para el flujo normal del contenido intestinal. Es decir, que hay algún impedimento, algo que está obstruyendo de alguna manera el flujo normal de la evacuación intestinal, ¿no? Es como algo está obstruyendo el intestino que no deja pasar, digamos, el contenido del intestino. Hay dos causas que pueden ser mecánicas o funcionales, digamos, según cómo se dé la obstrucción. Puede ser una obstrucción de tipo mecánica o una obstrucción de tipo funcional. La tipo mecánica es cuando hay una obstrucción al interior de la luz, digamos, del intestino, ¿sí? Intraluminal, o mural de la presión sobre la pared abdominal, ¿no? Que hay una, digamos, cierta presión sobre la pared. ¿Qué pueden ser? ¿Cuáles pueden ser las causas de una obstrucción mecánica? Bueno, los pólipos o alguna neoplasia, ¿sí? Las estenosis, las hernias, abscesos y o adherencias. Estos son algunos ejemplos para tener en cuenta por qué puede haber una obstrucción mecánica de la luz del intestino, ¿sí? Que puede ser alguna de estas causas. Y después, en cuanto al funcional, la musculatura, ¿qué significa esto? Que la musculatura del intestino es incapaz de impulsar el contenido intestinal, ¿no? Lo que tiene adentro del intestino. Entonces, son causas funcionales y que pueden ser, por ejemplo, una distrofia muscular, ¿sí? La diabetes, en algunos casos de diabetes, Parkinson y en algunos posoperatorios, cuando estamos hablando de un ilio paralítico, ¿sí? En ese caso tenemos una disfunción, digamos, del intestino que hace que no se mueva o no tenga funcionalidad. Bien, a su vez, esa obstrucción puede ser que sea una obstrucción parcial o completa. Acá va a haber que tener en cuenta, sí, cuál es la región que ha sido afectada y el grado de oclusión, ¿no? Si cuánto de esa oclusión parcial es o si es una oclusión completa que no deja pasar absolutamente nada, ¿no? Las adherencias, hernias y neoplasias son las más comunes del intestino delgado. ¿Mm? Entonces, adherencias que pueden aparecer en los postquirúrgicos, por ejemplo, ¿sí? O después, luego de alguna cirugía. Las hernias y neoplasias serían las más frecuentes del intestino delgado. Las del colon serían los carcinomas, diverticulitis, trastornos inflamatorios y tumores benignos. Esas pueden ser las posibles, digamos, causas de la obstrucción tanto del intestino grueso como del intestino delgado. Vamos a ver un poquito la obstrucción del intestino delgado, qué es lo que pasa, qué es lo que le sucede al paciente, ¿sí? Entonces, el contenido intestinal se acumula a la altura de la obstrucción,
¿sí? Donde está la obstrucción se empieza a acumular digamos, el contenido. ¿M? Y produce distensión y retención de gases. Entonces, este tipo de obstrucción, digamos, puede ser que va a producir esto, ¿no? Distensión y retención de líquidos. Al aumentar la distensión, aumenta la presión de la luz del intestino, provoca edema, congestión, necrosis y a la larga produce rotura o perforación de la pared del intestino y peritonitis. Así es como es la fisiopatología de una obstrucción intestinal, de una asa o de una obstrucción en alguna zona del intestino delgado. Bien, ¿qué es lo que va a presentar el paciente? Bueno, dolor cólico, ¿sí? Vómitos, gases, flatos, ¿sí? Sangre y moco por materia fecal también puede aparecer. Si la obstrucción es completa, en el ilion se produce un vómito que es el vómito característico, que es el vómito fecal. ¿Eh? Primero gástrico, después bilioso, así va a ir apareciendo el tipo de vómito, este tipo de vómito, ¿sí? Primero aparece el vómito gástrico, luego bilioso, que ese corresponde a un vómito que viene de duodeno y yeyuno, y luego el fecaloide, cuando ya hay materia fecal, ¿sí? Bueno, la deshidratación, sed, somnolencia, malestar, dolor, lengua y mucosas secas, distensión abdominal. Y el diagnóstico se realiza a través de los síntomas, como, bueno, por supuesto, el dolor es muy característico, es lo que va al consultar el paciente y los vómitos seguramente, y ese malestar y esa distensión que ya habíamos hablado anteriormente, ¿sí? O sea, en la diapo anterior, ¿no? Esto provoca en intestino, hay edema, ¿sí? Hay congestión abdominal, va a haber distensión abdominal, entonces, esto va a ser que tenga estos signos y síntomas, habíamos dicho, distensión, obstrucción, distensión y retención de líquidos. Fíjense que en alguna zona del intestino se para, no continúa su trayecto porque hay una obstrucción parcial o total, como fuese, y empieza a haber este acúmulo, ¿no? Lo cual va a provocar un primero dolor, porque va a doler en la zona, y después van a aparecer gases y vómitos con esas características, ¿no? Primero un vómito gástrico, que es producto del líquido que está dentro del estómago, después el bilioso y luego el fecaloide. Y bueno, los signos de deshidratación tienen que ver con el vómito, ¿no? Con el vómito, el acúmulo de líquido en un tercer espacio, que va a ser en la zona donde está seguramente la obstrucción, y bueno, y va a dar esa sensación de sed porque hay un desequilibrio de líquidos. Y bueno, la forma va a ser esta del diagnóstico, ¿no? Ahí bien, ven claramente cómo, dónde se encuentra la parte más oscura y ahí, según la radiografía, que es uno de los elementos para el diagnóstico, vamos a poder ver aproximadamente a qué altura se encuentra la obstrucción intestinal. Bien. El tratamiento quirúrgico, pero va a depender de la causa. No siempre es quirúrgico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de anteriormente del abdomen agudo, del dolor agudo abdominal? Bueno, y el tratamiento quirúrgico va a depender de esa obstrucción, de qué tipo de obstrucción es, dónde está localizada, bueno, y cuánto está produciendo digamos, eh, de malestar en el paciente, ¿no? Bien, básicamente colocar una sonda nasogástrica para descomprimir, digamos, la zona de los líquidos superiores, ¿sí? Y la reposición de líquidos, que es lo que estamos diciendo, ¿no? La reposición de líquidos en función de la pérdida que está teniendo.
Los cuidados de enfermería en el caso de que no sea quirúrgico, bueno, esto colocar la sonda, confeccionar el balance básicamente y la valoración continua de los síntomas. ¿Qué síntomas va, van teniendo el paciente y valorar fundamentalmente cuál es el estado hidroelectrolítico y la sonda, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, los cuidados específicos de la sonda? Ya la semana pasada yo les puse en el aula la técnica de inserción de una sonda nasogástrica y bueno, qué funciones tenía la sonda nasogástrica. En cuanto a la obstrucción del intestino grueso, bueno, ocasiona una acumulación de contenido líquido y gas proximal a la obstrucción. Pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Acá también va a haber acúmulo, es decir, cuando el intestino ya sea grueso o delgado se obstruya de forma parcial o total, bueno, lo que va a pasar prácticamente es eso, ¿no? Es decir, que todo lo que va ingresando por la ingesta oral va a quedar, digamos, estancado en un determinado nivel en donde se encuentre la obstrucción intestinal. Si es en la obstrucción del intestino delgado, va a ser más rápida, si es la obstrucción del intestino grueso, va a ser más lento, pero en realidad otra vez va a haber acúmulo del contenido intestinal, líquidos y gas cerca de donde aparezca la obstrucción, ¿sí? En cualquiera de las zonas donde tengamos la obstrucción. Produce distensión, puede producir perforación y si es completa va a producir estrangulación y necrosis, que era lo mismo que pasaba con el intestino delgado, ¿sí? Fíjense que puede ser que sea una obstrucción parcial o puede ser que también sea una obstrucción total. Va a depender de qué es y cuál es la causa de la obstrucción, ¿no? Porque, bueno, de eso también, a veces hay algunos tumores que van obstruyendo lentamente la luz del intestino, no necesariamente, y aparecen síntomas antes de que haya una obstrucción intestinal, y puede ser que esa obstrucción sea parcial, ¿no? No llegue a la obstrucción total. Pero bueno, es importante saber que pueden estar obstruyendo y no producir un cuadro agudo intestinal de urgencia, sino que muchas veces aparece, se detecta precozmente y previene fundamentalmente, ¿no? Prevenir ese cuadro agudo eh, grave, digamos. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas va a tener esta obstrucción del intestino grueso? Bueno, los síntomas aparecen más lentos que en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque está más alejada la obstrucción, ¿no? Estreñimiento sigmoideo y recto puede tardar meses incluso. Fíjense, esto es un poco que les decía, cuando la obstrucción va siendo lenta, puede ser que lleve tiempo. Se van alterando las formas de las heces, por eso es tan importante la valoración, cuando hacemos la valoración intestinal, de saber si las características de la materia fecal o la frecuencia de las deposiciones, si son las mismas de siempre, si se ha modificado el último tiempo, si presenta episodios de obstrucción intestinal o digamos, presenta episodios más alejados de evacuación intestinal sería, ¿no? Es decir, que hay alguna forma, alguna manifestación de estreñimiento que antes no lo había. La pérdida de sangre puede dar anemia, en muchos de los casos, en el caso del cáncer de colon principalmente, si el tumor está sangrando, suele aparecer o sangre oculta en materia fecal, y puede detectarse precozmente ahí, pero hay una pequeña pérdida de sangre a través de la materia fecal que a veces es imperceptible. Entonces, eso puede producir anemia a largo plazo. Distensión abdominal, ¿m? Cólicos, dolor abdominal, a veces hay dolor, otras veces no, pero puede aparecer. Vómitos, vómitos fecaloide también, ¿sí? Y en la radiografía de abdomen, de
acostado y de pie hay un colon distendido y se puede observar el sitio de obstrucción, era lo que decíamos, ¿no? Según, fíjense acá hay algunas imágenes, como se nota, bueno, esto es una imagen transversal hecha así, pero bueno, fíjense cómo hay una parte que está más oscura, y otra que está más, digamos, grisácea, ¿sí? Bien, para el tratamiento, bueno, es importante la colonoscopía, ya sea tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En algunos casos puede tratarse solamente con la colonoscopía, así que por lo tanto puede ser una forma diagnóstica y de tratamiento. La resección quirúrgica, de esa porción del intestino, que esté obstruyendo, y puede que tengamos como consecuencia una colostomía temporal o permanente según sea la causa y la consecuencia, ¿no? Si es necesario o no y cuál sería el diagnóstico que se hace en el momento de la cirugía. Bien, algunas causas de la obstrucción del intestino grueso pueden ser, bueno, cáncer, hernia, diverticulitis, este, y son los más comunes que pueden aparecer en la obstrucción del intestino grueso. Y bueno, una de las causas más comunes y que uno debemos trabajar como enfermeros, bueno, es el cáncer colorectal, ¿sí? Debemos trabajar, decimos, porque tiene que ser una medida, digamos, de prevención y de detección temprana, básicamente, ¿no? Es decir, nuestro trabajo de educación sobre la prevención del cáncer de colon básicamente va a tener que ver con algunos aspectos que tengan que ver con la enseñanza al paciente de las formas de alimentación, ¿sí? Y de cuáles son los controles periódicos y la detección temprana de alguna posible manifestación, ¿no? Del cáncer colorectal. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bueno, la edad avanzada, ¿sí? Saben que después de los 50 años suelen ser, digamos, más frecuente la aparición de este tipo de tumor. Antecedentes familiares, antecedentes que tengan es un factor de riesgo, el antecedente familiar. Fíjense que hay algunos que los factores de riesgo que no son modificables, ¿no? Cáncer o pólipos previos, que tenga algún tipo de tumor, ¿sí? Anterior o algún pólipo que esté diagnosticado con alguna colonoscopía. Enfermedad inflamatoria intestinal, como son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, por ejemplo, son enfermedades inflamatorias, enfermedades crónicas, que pueden ser un factor de riesgo para el cáncer. Dietas ricas en grasas y proteínas, acá sí podríamos llegar a trabajar sobre la prevención, y cáncer genital o de mamas. Y bueno, después acá algunas imágenes de cómo, más que nada, cómo va, digamos, de alguna manera, en los distintos estadios de un cáncer colorectal, cómo va obstruyendo o invadiendo, ¿no? La luz. Fíjense cómo aparece la cadena ganglionar, y se manifiesta y empieza a obstruir la luz. Estas son las capas musculares, la submucosa, la mucosa, y cómo va empezando a invadir y obstruir la luz del colon, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, bueno, va a depender de la localización del tumor y de la etapa de la enfermedad y del segmento que está afectado, ¿no? De acuerdo a dónde esté localizado ese tumor. Cambios de hábitos, puede aparecer esto, cambios de hábitos en la defecación, estreñimiento generalmente porque va obstruyendo la luz, así que puede ser que aparezca estreñimiento, es decir, que tenga una frecuencia en la defecación que sea una frecuencia más larga, digamos, ¿no? Entre cada, digamos, movilización intestinal. Sangre oculta en heces, que a veces son visibles, otras no. Anemia, anemia por la pérdida de sangre diminuta, digamos, que se va produciendo en el tiempo, anorexia, falta de apetito, pérdida de peso, cansancio, fatiga, que tiene que ver con esto de la anemia, prácticamente, y la presencia de un tumor.
Si es del lado derecho, puede aparecer dolor abdominal y melena, que es sangre, digamos. La melena, ustedes saben que es esa materia fecal que está digerida. Entonces, del lado derecho va a aparecer esto, el dolor abdominal y esa sangre, digamos, esa materia fecal con la sangre digerida, lo que se llama melena, que es de una materia fecal, de un olor y una característica bien definida, ¿sí? Del lado izquierdo, cuando es del lado izquierdo, tenemos dolor y cólico. Heces estrechas, estreñimiento, distensión, sangre roja o brillante pueden aparecer acá en las heces. Y es acá donde se detecta, digamos, la sangre oculta en heces. Y bueno, y en caso de cáncer rectal directamente, bueno, hay tenesmo, esa sensación de retener materia fecal, dolor rectal, puede aparecer dolor, sensación de evacuación incompleta, que moviliza intestino pero no es totalmente completo, estreñimiento y heces con sangre. Acá sí, en el caso de las rectales, la sangre va a notarse, va a ser más notoria, ¿sí? O sea, se va a ver que la sangre está alrededor de la materia fecal, ¿sí? Como si fuese a veces sangre de hemorroides, producto de las hemorroides. ¿Qué tratamiento va a tener? Bueno, va a depender de la etapa de la enfermedad y consiste en una operación para eliminar el tumor, tratamiento de apoyo y terapia auxiliar. Va a depender también del tipo de tumor, dónde está localizado. Bueno, esto es el tratamiento muy específico de cirujano, ¿no? Y la cirugía a veces puede ser curativa o a otras veces paliativa. Puede ser que haya una resección segmentaria, un segmento con una anastomosis, es decir, que no va a tener colostomía el paciente ni nada, solamente se va a reseccionar esa parte o ese segmento del colon y se va a unir con la otra parte sana, digamos, y nada más. Puede ser que haya una resección abdominoperineal con colostomía sigmoidea, hay una resección y una colostomía. Puede ser que haya directamente una colostomía temporal y una resección segmentaria, después una colostomía o iliostomía permanente, y después una construcción de reservorio coloanal en J, que son todos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero podrían ser partes del tratamiento, pero esto es específico del médico cirujano, lo irá a decidir quién haga el procedimiento y quién vaya a tratar, ¿no?, al paciente según corresponda. Pero que pueda parecer que el paciente tenga la colostomía. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, que es tanto trabajo que sí tenemos que hacer con nuestros pacientes que tienen un estoma, ¿sí? Entonces, ¿qué es una colostomía? Es la apertura del colon para la derivación fecal temporal o permanente, ¿no? Va a ser como una derivación que se va a hacer hacia afuera, un abocamiento del colon hacia la pared externa abdominal, hacia la pared abdominal, hacia el exterior, ¿eh? Y esto puede ser que sea temporal o permanente. ¿Qué es lo que va a hacer? Permitir el drenaje o la evacuación del contenido del colon hacia el exterior, ¿sí? Entonces la colostomía es eso, es la apertura del colon para permitir el drenaje o evacuación del contenido del colon hacia el exterior del cuerpo. Puede ser temporal o permanente. Fíjense que puede ser que sea una colostomía ascendente, transversa, descriptiva o sigmoidea, ¿sí? Según los distintos tipos de colostomía que podemos llegar a observar. Pero lo importante de esto es saber que, bueno, va a depender de la localización de dónde esté la obstrucción, ¿eh? Y del procedimiento quirúrgico que se le vaya a hacer al paciente. ¿Qué objetivos va a tener esta colostomía? Bueno, optimizar la nutrición, es decir, que ese paciente pueda eliminar, digamos, el contenido intestinal a través de, bueno, ese abocamiento externo y que
pueda nutrirse, que pueda seguir comiendo, porque en tanto siga la obstrucción y no tenga dónde evacuar las heces, no va a poder seguir comiendo y nutriéndose, ¿no? Justamente debido a que no tiene dónde eliminar las heces y no le va a permitir. Recuerden que tenía dolor, vómitos, vómitos fecaloides, bueno, hay un montón de sintomatología que presenta, de los cuales, bueno, es necesaria la colostomía para que pueda seguir nutriéndose. ¿Sí? Conservar el equilibrio de líquidos y electrolitos. En esa obstrucción hay una colección y en esa colección, bueno, va a haber que desobstruirla justamente para disminuir el estado inflamatorio y que haya un abocamiento externo de las heces, ¿sí? Que no haya esa, digamos, contención de líquido, gases y materia fecal sobre una zona del intestino. Reducir la ansiedad del paciente, recuerden cuáles eran los síntomas, así que con eso produce bastante ansiedad y malestar, y conocer el diagnóstico y los cuidados personales, ¿no? Decir, a ver qué es lo que tiene en esa sección del intestino, cuál es el diagnóstico. Muchas veces hay que mandar a anatomía patológica para ver cuál es el tumor, si es un tumor y qué es lo que tiene, ¿no? Bueno, ahí tenemos un estoma para, para que vean, ¿sí? Cómo son, dónde están, cómo están localizados, ¿eh? Y bueno, para ver cómo queda la vista interna, fíjense, en esta colostomía hecha en el colon ascendente, perdón, descendente, perdón, fíjense en dónde está hecha la colostomía y cómo queda desde el lado de afuera. Así que es lo que vemos nosotros, ¿no? Ese estoma, este sería el estoma, y fíjense adentro qué es lo que ha sucedido acá. Se ha hecho una disección del intestino hacia el exterior y que pasamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué preparación preoperatoria va a tener este paciente? Por supuesto que hay que, si se sabe con anterioridad que luego de la cirugía va a salir con una colostomía, hay que prepararlo psicológicamente. ¿M? Para el diagnóstico, para el pronóstico y la capacidad de cumplir el tratamiento. ¿Eh? Es decir, en lo posible, muchas veces se ingresa al quirófano sin saber que el paciente se le va a hacer una colostomía o que va a salir del quirófano con una colostomía, pero en tanto se pueda comunicar y decírselo, y se sepa, si se sabe exactamente que va a recibir o que va a tener una colostomía o que puede surgir de esa cirugía una colostomía, por supuesto que hay que comunicárselo al paciente. ¿Sí? Así que por lo tanto la preparación psicológica previa para mantener bueno, y poder adaptarse luego al mantenimiento de esa colonostomía, es muy importante hacerlo en el preoperatorio. Antes de la cirugía, bueno, hay que preparar el intestino. ¿eh? Tratar de limpiarlo lo más que se pueda, ¿no? Dieta rica en proteínas, carbohidratos y calorías baja en residuos. Dieta líquida 24 a 48 horas antes de la cirugía. Así que, bueno, va a haber que trabajar en una dieta, de preparar al paciente para que, como va a ser una cirugía intestinal, el intestino debe estar lo más limpio posible. Así que unos días antes va a tener que empezar con una dieta anterior y luego en las 24 o 48 horas ya anterior a la cirugía programada, bueno, ya va a haber que decirle al paciente que este, bueno, justamente, ¿no? Que en lo posible, dieta bien liviana y líquida. La limpieza colónica, previa a la cirugía, esta va a ser una limpieza mucho más profunda porque la apertura, sabemos ya que el intestino tiene en su interior una serie de bacterias y microorganismos propios del intestino y necesarios para la digestión,
pero en el momento en que uno hace una apertura, o el cirujano, en el caso de que va a hacer una disección o acortar, digamos, el intestino, bueno, ahí puede haber una contaminación de la cavidad abdominal, por lo tanto tiene que estar lo más limpio posible, ¿sí? Valorar la motilidad intestinal, a ver cómo va ese paciente al quirófano, si tiene movilidad o no. Sonda nasogástrica, seguramente que ya la va a tener colocada, recuerden que estaba con vómitos, dolor y demás, y un plan de hidratación importantísimo, porque el plan de hidratación lo que va a hacer es reponer los líquidos que le están faltando o que están perdiendo por un tercer espacio. Controlar la ansiedad, ¿m? Y importante trabajar sobre los cambios de imagen corporal y el estilo de vida, ¿eh? Hay que ver, bueno, cómo se va a adaptar a ese nuevo, digamos, a ese nuevo posoperatorio o esa nueva vida en el posoperatorio que va a tener que ver con una colostomía. Hay que ver qué significa esa imagen corporal, esa imagen que le va a devolver, digamos, esa colostomía, una nueva imagen corporal, ¿no? Este, que le va a devolver luego de un procedimiento quirúrgico. Y en el posoperatorio va a ser el posoperatorio de recuperación igual que cualquier cirugía abdominal. ¿M? Y lo que vamos a tener en cuenta acá, la primera evacuación de las heces. ¿M? Cuando se produce y, bueno, por supuesto, el posoperatorio en cuanto a la cirugía que va a tener el paciente, la recuperación anestésica, la recuperación en la sala y demás, ¿sí? En cuanto a la nutrición, básicamente una nutrición balanceada, ¿eh? Los alimentos, hay que evitar aquellos alimentos que tengan olores y gases excesivos, los coles, los espárragos, el huevo, el pescado, los frijoles, que tengan mucho olor. ¿Por qué? Porque también con ese olor va a salir la materia fecal. Y recuerden que acá es una materia fecal que el estómago no tiene un esfínter, ¿no? Habitualmente el esfínter anal cumple esa función, ¿no? De retención y de control en el momento de la evacuación, lo que permite que la persona pueda evacuar en el baño, ¿no? O se pueda retirar de algún lugar para ir a evacuar. En un, digamos, en un toilet. Ahora, cuando eh, en el caso de una ostomía, cualquiera sea, lo que va a pasar acá es que, bueno, ese control ya no lo va a tener, por lo tanto puede evacuar en tanto coma y se produzca el proceso digestivo, va a ir evacuando por esa ostomía. Por lo tanto, el olor de la evacuación es un olor que incomoda, a la persona y a las personas que estén alrededor. Así que, por lo tanto, esto es importante en cuanto a la alimentación, ¿no? Principalmente en aquellos momentos en que tengan que salir o tengan que tener algún evento o no están en su domicilio, ¿no? Identificar los líquidos y alimentos que producen diarrea. Puede producir las diarreas, como frutas, alimentos con fibra, refrescos, café, té o bebidas carbohidratadas, ¿no? Algunas de estas pueden producir la diarrea, hay que tenerlo en cuenta, cada uno va a ir conociendo, cada paciente va a ir conociendo su propio tránsito intestinal, ¿no? Y bueno, y la ingesta de líquidos diarios. Bueno, acá tienen un cuadrito de alimentos que aumentan los gases y el mal olor: legumbres, cebolla y ajo, coliflor, rabanito, pepino, brócoli, frutos secos, y los que inhiben el olor: la manteca, el yogur, los cítricos y el queso fresco. ¿M? Pero bueno, eso tiene parte de la educación. En cuanto al posoperatorio, la herida, bueno, los cuidados de la herida que siempre debemos tener en el caso de una cirugía, ¿no? De una cirugía abdominal, son los cuidados de la herida. Contener la herida y reducir la tensión abdominal siempre, esto ya lo habíamos visto en el proceso quirúrgico, contener la herida fundamentalmente
cuando hay así accesos de tos o náuseas, porque lo que van a evitar justamente es la dehiscencia o la evisceración, ¿sí? Así que bueno, en los primeros días del posoperatorio inmediato es muy importante tener estos cuidados. Pero ese es el cuidado que tienen todas las heridas en general. Control de signos vitales, ¿m? Y examinar el estómago, porque ¿qué puede aparecer en el posoperatorio inmediato? Inflamación, color de un rosa o rojo, el flujo, va a haber una pequeña cantidad de líquidos y sangrado, está recién hecho, es un estoma que recién aparece, ¿sí? Así que lo que hay que ver es el color, el débito que tenga ese estoma y si aparece algún tipo de sangrado en ese estómago. ¿Qué complicación? Bueno, puede también tener complicaciones, así que por lo tanto vamos a tener que vigilarlo, ¿no? Vigilar los ruidos intestinales y la distensión abdominal. A ver si tiene ruidos y si aparece distensión, si es mucha la distensión que tiene el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque también puede aparecer obstrucción intestinal en otra zona donde no esté el estómago, por supuesto, ¿no? Entonces esto es importante porque hay que vigilarlo. Control de los signos vitales, la temperatura, puede aparecer infección, es un posoperatorio, como todos los posoperatorios, hay que controlar la temperatura. Sangrado rectal y dolor, que pueden aparecer también signos de sepsis. La función respiratoria, atelectasias y neumonía, que sería una complicación de cualquier posoperatorio, este también es un posoperatorio. Y en cuanto al estómago, que puede aparecer prolapso, es decir, que salga hacia afuera, puede aparecer en el caso de obesidad, por ejemplo, una perforación del estómago, porque se haya hecho una irrigación sería como hacer un enema para que, digamos, tenga cierta movilización, y la retracción del estómago, que se va hacia adentro, como que se cerrara, ¿sí? Así que bueno, hay que ir mirando el estómago, que el estómago esté fluido, que esté evacuando y que estén saliendo las heces. Remoción y aplicación de la bolsa de colostomía. Bueno, este es otro cuidado que debemos tener en cuenta porque en el momento va a haber que ir cambiándola, ¿no? Así que por lo tanto, cuando comienza a funcionar, digamos, el débito, cuando empieza a aparecer materia fecal en ese estoma, ¿sí? Bueno, de 3 a 6 días del posoperatorio. En principio, ¿se acuerdan que habíamos dicho qué es lo que podía aparecer en el posoperatorio? Una pequeña cantidad de líquido y o sangrado alrededor, ¿sí? Pero luego de 3 a 6 días ahí ya puede empezar a formarse y aparecer materia fecal, ¿sí? Principalmente si el paciente empieza con la ingesta. Bueno, enseñarle a retirar y colocar la bolsa, y los cuidados de la piel. Esto es muy importante, hay que enseñarle al paciente porque mientras esté internado, lo va a hacer la enfermera, pero cuando se vaya de alta va a tener que hacerlo por él mismo. Así que por lo tanto, bueno, esto es todo un proceso que hay que trabajarlo durante la internación. Y bueno, y los cuidados de la piel, ¿no? Que hay que tener porque cada vez que se retira una bolsa o no, a ver, según el tipo o el dispositivo que tenga colocado, va a depender si hay que retirarlo, el aro o no, ¿eh? Así que por lo tanto, bueno, ahí va a haber que ver qué tipo de dispositivo tiene. Muchas veces los dispositivos dependen de lo que te está proveyendo, digamos, el hospital o el depósito del hospital o lo que hayan comprado, así que por lo tanto, o lo que provee la obra social a veces del paciente, así que por lo tanto, ese dispositivo vamos a tener que conocer y ver cuál es para ver y tener los cuidados de la piel que corresponde. Cuidar la piel, ver el cuidado de la piel que tenga escoriaciones y esas escoriaciones, aparte de que producen dolor, malestar, ¿sí? Lo que dificulta también la adhesión a la bolsa. ¿eh? Eso es, esto también hay que tenerlo en cuenta. En el caso de la colostomía transversa, y esto para saber, ¿no? Digamos, qué tipo de heces aparecen, pero en la transversa vienen heces suaves y pastosas e irritantes para la piel, ¿eh? En el caso de la colostomía transversa.
En la descendente ya va a haber heces sólidas y apenas irritantes. Recuerden que la descendente ya es la última porción del intestino grueso. Así que por lo tanto ya está la materia fecal prácticamente formada y es casi la misma materia que es la que se elimina por vía normal, ¿no? En cuanto a la transversa, son más suaves, pero son más irritantes, ¿no? Recuerden que va a depender las distintas etapas distintos del colon donde se va a producir los distintos momentos de la reabsorción. Y bueno, durante el baño, cuando el paciente se baña, lo que se puede hacer es o mantener la bolsa o retirar la bolsa y colocar alguna apósito o gasa en el estómago para que no siga saliendo materia fecal durante el baño, por ejemplo, ¿no? Y el procedimiento va a ser igual que en la ileostomía, cualquiera de los casos. Pero bueno, miren para que tengan en cuenta la colostomía ascendente va a tener heces semilíquidas y muy irritantes. Ya en la transversa, semisólidas y irritantes, ya va perdiendo el poder en la irritación, digamos. Y en la descendente tenemos colostomía descendente, tenemos heces sólidas y no irritantes, ¿no? En este tipo de colostomía ya es la última etapa del colon, por lo tanto es prácticamente la materia fecal como está haciéndose o como se hace naturalmente, ¿no? Bueno, fíjense este tipo de la bolsa, como ya está colocada, ¿no? Esto es una simulación, pero es así. ¿Cómo se hace el cambio de dispositivo? De una sola pieza, se retira el dispositivo de arriba hacia abajo y despacio, despacito, hay que hacerlo de forma lenta, tratando de no levantar la piel, ¿no? De no desprender la piel y que la irritación, porque es como un pegamento, es un pegamento, ¿sí? Se hace una higiene del estómago una vez retirada, si la bolsa se secó, una higiene del estómago, eso se puede hacer con agua y jabón, y luego se seca suavemente con una gasa, y para que quede bien sequita la zona para volver a poner, digamos, la bolsa, ¿no? Se mide el estómago y se recorta alrededor del dispositivo, se recorta según el tamaño del estómago, porque hay distintos tamaños de estómago también, ¿no? Eso es importante saberlo, que de acuerdo a eso, de acuerdo al tamaño del estómago, también va a ser el digamos, el diámetro que vamos a tener que medir y cortar para colocar el dispositivo. Se coloca de abajo hacia arriba y se fija la bolsa, con la bolsa porque es una sola pieza, ¿no? El dispositivo y la bolsa. Fíjense cómo se miden los distintos tamaños, se recorta el dispositivo, ¿sí? Y bueno, de acuerdo de abajo hacia arriba, bueno, acá está mostrando cómo se limpia, cómo se seca, cómo se lava, cómo se seca y cómo se coloca. Bueno, después acá también hay bolsas que se pueden vaciar, lavar sin sacarlo, ¿sí? Y se evacúan, digamos, las heces a través de este orificio y se lava la bolsa. La irrigación de la colostomía es irrigarlo, ¿para qué? Cuando es necesario vaciarlo, ¿sí? Cuando no vacía o no evacúa por sí solo, es como si se hiciese un enema en la colostomía. También se coloca un irrigador y a través del ingreso de agua, como si fuese un enema, se lava, digamos, internamente el colon, ¿no? Se irriga, ¿sí? A eso le decimos irrigación, como si se irrigara todo el interior del colon y cuando elimina gases, moco, heces, ¿sí? Y se limpia. Un tema que hay que tener en cuenta, dijimos anteriormente, es la imagen corporal, y debe estar apoyada por la familia y aprender, ¿no? Lo que debe aprender el familiar y el paciente es a vivir con este estómago, ¿no? Y perderle el miedo también, que es otra de las cuestiones.
a vivir, cambiarlo, tenerlo, ¿sí? Y algunos aspectos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la sexualidad, ¿sí? No es un impedimento la actividad sexual para las personas eh, em, que para tener una colostomía y tener actividad sexual, ¿sí? Es decir, no es ningún impedimento. Lo que hay que hacer es, por supuesto, enseñarle al paciente a que cubra su colostomía con bolsas más chicas y que, bueno, lo cubra durante el acto sexual, principalmente cuando aquellos, digamos, cuando hay cierta afectación de la imagen corporal, ¿sí? Y bueno, y si no, se pueden algunas recomendaciones, cambiar de posiciones o otros estímulos sexuales, ¿sí? En caso de que, bueno, no pueda superar, ¿no? la situación. Y lo otro es, por supuesto, hacer interconsulta con algún sexólogo. ¿M? En cuanto a fomentar la atención en el hogar, bueno, hay que hacer una participación interdisciplinaria. Acá es importante que nosotros le vamos a enseñar cómo es el procedimiento y la manipulación de la bolsa de colostomía, le podemos enseñar sobre la nutrición, pero muchas veces es necesario hacer una interconsulta con el equipo interdisciplinario, ¿sí? La enfermera que está de gastroenterología, el gastroenterólogo, el nutricionista, la nutricionista que le enseñe estas cuestiones de la alimentación, y el psicólogo, por supuesto que es necesario, ¿sí? Bueno, es enseñarles sobre las comidas, los que causan olor, los que pueden producirle diarrea, aquellos alimentos que le pueden producir diarrea o estreñimiento según sea. En cuanto a la ileostomía, la ileostomía también es una abertura de la pared abdominal que se hace, digamos, a través de una cirugía, lo mismo que la colostomía, y es lo que se aboca es el extremo terminal del ilio, ¿sí? Por eso se llama ileostomía. Es la parte más baja del intestino y es reubicado a través de esa abertura para formar un estoma. Usualmente se encuentra en el lado inferior derecho del abdomen y a unos 5 centímetros por debajo del pliegue de la cintura. Se realiza fundamentalmente en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y que requieren una derivación fecal permanente para manejar los síntomas y tratar de prevenir las complicaciones. Es, este, Suele ser, a veces son transitorias y otras veces son definitivas, depende de cada caso en particular. Bueno, acá tenemos también un corte transversal de cómo es el abocamiento de la ileostomía hacia el exterior y fíjense cómo se ve el estoma en el caso de una ileostomía. Derecho, un lado inferior derecho. En el preoperatorio va a ser el mismo de la cirugía abdominal, reponer líquidos, administrar antibióticos y corticoides, dieta baja en residuos, en raciones frecuentes y pequeñas y enseñanza sobre el posoperatorio y el estoma. Bien, fíjense, esta es una imagen de un estoma brillante, cómo está, cómo se encuentra. Observar el tamaño y el color del estoma en el posoperatorio. Una vez que está hecho, es lo mismo, ¿sí? Observar lo mismo que en la colostomía. Rosa o rojo intenso, brillante, ese suele ser el color normal. ¿Qué debemos observar? El drenaje fecal, aproximadamente suele aparecer a las 24 horas después de la cirugía y es líquido y continuo y se mide y se desecha en la bolsa. Confeccionar el balance hídrico puede perder mucho líquido de 1000 a 2000 mililitros por día y por supuesto que hay que reponer líquidos electrolitos durante 4 o 5 días y bueno, y ver si tiene una sonda nasogástrica, cuidar la sonda, medir y valorar el débito. En cuanto al apoyo emocional, cambios emocionales por duelo, ¿no? Impacto, el impacto que produce, digamos, ¿no? Estas son las etapas del duelo. Primero un impacto de lo que va a tener, quién sabe por cuánto tiempo, no lo puede creer, lo rechaza, lo niega, se enoja y bueno, finalmente termina aceptándolo. Pero son las distintas etapas del duelo.
La imagen corporal, hay que trabajar sobre esa imagen corporal y cómo hacer la convivencia con ese estoma de tal forma de que no sea un impedimento para la vida diaria, ¿eh? Tanto la colostomía como la ileostomía son dos, digamos, dos procedimientos que no son naturales. Entonces, por lo tanto, deben aprender, ¿no? El paciente debe aprender a convivir y con ello va a tener que aprender a alimentarse, a tener nuevos hábitos alimentarios, nuevas costumbres, saber cuándo debe cambiarse la bolsa, qué va a suceder después de algún alimento específico que come, de ese alimento, cuáles los que afectan más, cuáles lo afectan menos. Bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Primero va a haber que enseñarles y decirle, bueno, frecuentemente pasa esto, sucede esto, pasa el otro, ¿no? Y por otro lado, una vez que aprendió, lo que va a tener que hacer es decir, bueno, también autoconocerse, ¿no? Decir, bueno, a mí me afecta más esto, me afecta más el otro o no. Y bueno, y para todo esto va a aparecer un equipo interdisciplinario que va a estar constituido por un enfermero, el médico, el psicólogo, trabajador social y nutricionista. ¿Sí? Hay que tener cuidados con la piel y el estómago, ¿eh? El contenido ileal acá es líquido y sale de manera más continua. Requiere de bolsa, sí o sí. Así que por lo tanto, el tamaño de la bolsa y el estómago van a variar en el tamaño final, lo va a tener bien, digamos, determinado cuál va a ser el tamaño de ese estoma a los 3 meses aproximadamente de tener esa ileostomía, ¿sí? Una vez establecido el peso del paciente, el peso del paciente disminuye el estoma y adopta forma estable. Es decir, claro, entonces el tamaño de la bolsa y el estoma van a variar, ¿eh? Y recién va a ser un estoma definitivo aproximadamente a los 3 meses, porque a los 3 meses donde se establece bien el peso del paciente, ¿no? En el posoperatorio y adopta bien su forma, el estómago como una forma definitiva. La piel alrededor puede estar eritematosa, puede ser por el pegamento, que es lo que les decía antes, puede haber irritación de las heces, porque son heces líquidas, y pueden lesionar de forma mecánica, quiere decir que cada vez que retiramos la bolsa, podemos retirarla, podemos, sí, bien digo, retirar la piel o levantar la piel, puede haber eritema, y otro puede ser la infección. Bueno, acá tenemos una imagen, las heces son líquidas, irritantes, muy irritantes, tienen un pH alto y con alto contenido enzimático. En cuanto a los cuidados de la piel, bueno, miren acá tienen un poquito la imagen y la zona, y cómo se va a limpiar, cómo se va a cerrar, ¿sí? La bolsa luego, ¿no? Cómo se va a engrampar y la fecha. Los cambios. La bolsa tiene un uso de 5 a 7 días, o cuando hay sensación de ardor o prurito, puede ser que el vaciado es de cada 4 a 6 horas. O sea, la bolsa puede durar porque como las heces son líquidas y también pueden ser lavable, la bolsa se puede lavar, entonces se puede evacuar la bolsa y, digamos, y lavar y continuar usando la misma, ¿sí? El vaciamiento de la bolsa puede ser de cada 4 a 6 horas. Y el cambio total o el recambio total puede ser de cada 5 a 7 días, lo cual eso produce menos irritación local en la zona periostomal, ¿sí? La espinaca y el perejil actúan como desodorantes, en cambio la cebolla y el pescado provocan olores. Aliviar el malestar y fomentar la participación del paciente, quitar el dispositivo empujando con suavidad la piel, hay que cambiarlo de forma lenta, cuestión de no levantar la piel.
Limpiar la piel con agua tibia y jabón neutro, ¿sí? Fundamentalmente no usar jabones tocadores, ¿sí? Que irriten o jabones irritantes. El jabón blanco de lavar la ropa es un jabón neutro, así que puede utilizarse. O limpiar toda la zona con agua y un pedacito de algodón o gasa de forma suave, ¿sí? Y aplicar el dispositivo una vez que la piel está bien seca. Bueno, y acá le voy a mostrar el procedimiento de dos piezas, ¿no? Cuando solo sacamos la bolsa, la vaciamos. Entonces acá tenemos lo mismo, ¿sí? Quitar primero la bolsa y luego la placa. ¿M? Retirar la bolsa, o podemos hacer dos cosas. Primero, o se retira la bolsa y la placa todo junto, o retiramos la bolsa y luego la placa que va colocada en la piel, ¿sí? Em, Retiramos la piel, la placa, perdón, no la piel, retiramos la placa y se limpia todo el estómago alrededor, ahí está retirándose el aro, digamos, alrededor y se limpia el estómago. Lo medimos según el tamaño que tenga, se recorta, digamos, el aro que se va a utilizar y, y luego preparamos todo el material, la higiene, retirar el dispositivo, esto está en tamaño más grande, se lo muestro así, lavar toda la zona alrededor y luego secar bien la zona periostomal para poder fijar el aro alrededor, ¿no? Siempre se fija el aro de abajo hacia arriba y se sostiene para que se sostenga bien. En cuanto a las necesidades dietéticas y de líquidos, la dieta tiene que ser con poco residuo, ¿eh? Frutas y verduras coladas y durante 6 a 8 semanas. Luego, todos los alimentos se pueden, menos la fibra vegetal o de difícil digestión, como son el apio, el maíz, las semillas de amapola, coco, que pueden incluso causar obstrucción del estómago, pero esto es un poco lo que les decía antes, hay que probar tolerancia. Ya cada uno de los pacientes luego se van a ir conociendo para saber cuál o cuáles son los alimentos que mejor le caen, cuáles son los alimentos que menos trastornos les trae, ¿sí? Para algunos líquidos inclusive, puede ser que le produzcan mayor, digamos, movilidad intestinal o motilidad intestinal. Muchas veces hay que enseñarlos también qué hacer cuando hay eventos o qué tienen que hacer frente a algunos eventos, eventos importantes, no sé, se me ocurren fiestas, ¿no? Es decir, cómo tienen que manejarse frente a esas situaciones cuando tienen alguna colostomía o ileostomía.